hay un hilo. Hay poca trama, entonces, ¿no? Poca trama. Y ya sabes el final, ¿no? Que de voz. Y además te voy a decir una cosa, sé quién es el asesino. Ya lo sé yo. Vale, una cosa, Antonio. Que ha recortado. Me pongo de tu lado. A partir de ahora me voy a poner de tu lado siempre, aviso, ¿eh? Si yo llevo toda la vida defendiéndome solo y no me va mal, ¿eh? No me va mal. Mientras Dios me dé las espaldas y los tal que tengo para aguantar. Salud. ¿Tienes dos espaldas? No, tengo las espaldas y los tal que tengo. Vale. Sí, 2 espaldas tengo. ¿Vas a hacer alguna encuesta como la del lunes pasado que dijiste? ¿Encuesta? Una encuesta. Sí, que... yo creo que hablas del círculo de lectores o algo, ¿no? No, alguien a casa y te hizo una encuesta. Hiciste una encuesta Antonio, para pasar facturitas y... Os quiero mucho, hombre. Un abrazo y bueno, que las penas se llevan con menos tal, ¿no? Que no pasa nada, si vuestro Madrid va a ganar la Liga. Sí, no, pero la culpa es mía, porque yo que disfruto con esto. No te he dicho que la culpa es mía, he dicho, repito. Y Paco González que está callado como un perro ahí. Porque se lo pasa también bien, porque se lo pasa bien. Claro, pues sí. Claro. Yo sí. Mira, Paco me acaba de mandar un WhatsApp. Joder, hermano. Grande, hermano. Aguanta, ¿no? Aguanta. Grande, hermano. Estaba por preguntarte si había algún central más para entrar al final del partido, pero digo, ya no gasto la broma porque... Balbeino, faltaba. Un abrazo, Antonio, gracias. Grande, un abrazo grande. Venga, ahora vamos con las preguntas. La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste? Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18. Manolo Lama, ¿debe ser Morata el 9 de España en la Eurocopa? Bueno, no que debe ser, es que es. Ya, pero para Luis de la Fuente es el 9 de España. ¿Para ti sería el 9? Ahora mismo no creo que haya ningún delantero español que esté mejor que él. Paco González. Lleva los mismos goles que Bellingham, creo. Sí. Paco González, ¿quién es el mejor árbitro español en la actualidad? Pedro Martín sabrá más. A mí me parece majete Alberola. El mejor. Y de Burgos Bengochea me gusta también. Pues yo es que de Burgos le recuerdo algunas cagadas históricas y no me gusta mucho. Es que me cae bien. Ciro López, bueno. El Depor se ha puesto primero. ¿Este año sí? Sí, y además yo creo que va a ser sí, y el básquet también, porque se ha puesto también primero con un partido de ventaja sobre el Estudiantes. O sea, puede por primera vez en la historia de la ACB que Básquet Coruña llegue a ¿Cuántos suben de LEP a...? Uno directo y después otro por playoff. Pero el año pasado en el playoff el Básquet Coruña ni llegó ahí a meterse. ¿Y no hay que pagar un canon? Sí, luego no, sí, pero ahora ya no es como antes. De hecho, Palencia también ha subido. Antes pedían una cantidad ingentes de dinero, pero ahora ya no, ahora ya es más asequible. Porque Antonio Martín es un crack. Isaac Fouto define con una palabra la actuación de Gil Manzano en el final del partido de ayer. Pues cagada. Joseba Larrañaga, tú también, un chaval que está hundido, qué poca empatía, de verdad. Si es que tienes lo que te mereces, qué asco de tío, de verdad, buitre. Yo lo digo con que no te pase nada. Que no, con cariño. Yo lo hago con cariño porque él sabe que es una cagada también. Que no te pase nada. Lo hacéis con inquina y con mala baba. Sí. Tú de eso no tienes nada casi. Joseba Larrañaga, ¿qué tendrá más éxito? ¿Qué tendrá más éxito en el Bernabéu? ¿La UFC o la NFL? Bye. Gonzalo Miró. Lo íbamos a cambiar, pero bye. Gonzalo Miró, ¿qué prefieres? ¿Que el Atleti gane la Champions o que España gane la Eurocopa? El Atleti gane la Champions. Si es que... Claro, lo otro lo ha visto ya. Claro. Y 2 veces, encima. Mónica Marchante, ¿por qué? 3, porque Werther es más antiguo que la primera Eurocopa. Sí. ¿Por qué se lesionan tanto los jugadores del Barça? Mónica. Pues tengo la sensación que, por lo menos en el caso de Ansu Fati y en el de Pedri, que han tenido demasiada carga de partidos con muy pocos años. Muy bien, María Carla. Miguel Rico, ¿merece Pau Cubarsí estar en la prelista de España? No lo sé, pero si le ponen sería como a Gavi, no desentonaría, seguro. Bien, Fernando. Cañizares, ¿es Baraja el mejor entrenador del Valencia de los últimos 15 años? Vamos, José. No. Y Roberto Palomar, ¿qué te parecería que Xavi continuara la próxima temporada? No lo descarto. Yo tampoco.
Yo dije otro día que le veo como loco por la música y ya el sábado dice, a día de hoy no ha cambiado nada. Tres veces. A día de hoy no ha cambiado nada. Ya, lo dijo en comparecencia del resto, ¿eh? Tres veces. Tres veces dijo a día de hoy. Tres veces. Ya os expliqué el otro día que esto era de primero de nuñismo. Sí. Mónica, el que no hacía gestos en la final del Mundial a los holandeses le hizo el topo Gillo la misma vale. Sí, yo a Vinicius en la final del Mundial digo que en la final del Mundial, lo habláis mañana con Rubén por la mañana. Un abrazo, compañeros. Un abrazo, compañeros. Hasta luego. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego, horas y horas de radio desde las 12 del mediodía con todos ustedes, así que son, deja echar la cuenta, 13 horas y 35 minutos. 13 horas y 35 minutos de radio entre Paco, Joseba y yo. Increíble, ¿eh? Qué mérito tenemos, que renunciamos prácticamente a nuestra vida de domingo para estar con todos ustedes. Y menos mal que están ustedes ahí, porque tenemos lo que nos merecemos. Ya lo dijo Fouto, tenemos lo que nos merecemos. Señoras, señores, adiós, descansen, se quedan con Arjona. Buenas noches. Juanma Castaño. Tiempo de juego. COPE. Estar informado. Buenas noches, bienvenidos al programa y a esta semana que comienza hoy, día 4 de marzo. En la realización de este programa, el gran Javier Campos. Por cierto, vamos a anticipar el contenido del programa esta noche. Hoy abriremos, como siempre, nuestra crónica negra. Hablaremos de Richard Speck, un tipo que fue condenado a la silla eléctrica, aunque se libró por un trámite burocrático, un lío con la burocracia. Alucina con este expediente de la crónica negra. Después del boletín de las 2, 1 en Canarias, el especial de esta semana que va a tener un puntito mágico. Carmen Cerván, buenas noches. Adolfo, buenas noches. Hola. Muy mágico, porque vamos a hablar, pues eso, de magia, de la que hacen los magos de verdad, como el mago Yunque, que soy uno de los mejores del mundo, si no el mejor, y además se lo trabaja con ciencia. Tiene un taller en el que diseña los trucos y los vecinos de su pueblo son siempre sus primeros espectadores. Magos de verdad como Yunque y magos en la ficción como el gran Harry Potter. Ya lo sabrás todo sobre Hogwarts. Lo siento, pero no. ¿No? Diantres, Harry, ¿no sabes dónde aprendieron todo tus padres? ¿Aprender qué? Bueno, pues hacer magia, Harry, que no te enteras. Hoy en la noche de Arjona, los grandes magos de la historia. Querido Pedro González, esta noche tendremos el porqué de las cosas después del boletín de las 3:02 en Canarias. Así es, buenas noches, Adolfo, y recordaremos el año 1995, en aquellos maravillosos años. Y ya que has mencionado el porqué de las cosas, dos cuestiones que vamos a resolver. Por un lado, ¿para qué sirven los virus y las bacterias más allá de hacernos la puñeta? Y por otro lado, ¿por qué vale tanto mi diente de oro? No, ¿por qué vale tanto el oro? Perdón. El Memorias del programa es Andrés García. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches. ¿Qué pasaba un año como 2023 en una semana como esta? Bueno, pues que, por ejemplo, en Los Ángeles, en Estados Unidos, se rendía homenaje a un español, a Pau Gasol. Number 16, the great Pau Gasol. Bueno, pues los Lakers retiraban la camiseta de Pau Gasol, sin duda alguna, el mejor jugador español de baloncesto de la historia. Y es que esto de quitar la camiseta para que ese número, esa camiseta, no la vuelva a llevar nadie, es, en fin, probablemente lo máximo a lo que puede aspirar un profesional del mundo del deporte. Me voy con Yolanda. Yolanda Guiriado, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Tú has visto La Sociedad de la Nieve? Por favor, vamos a hacer el especial, la retransmisión en directo de la ceremonia de los Oscar. Me he empapado todas las películas nominadas. Pues hoy vamos a hablar con Pablo Bierzi, que ya sabes que es el autor del libro en el que está inspirada la película de Bayona. El libro se llama igual que la película y cuenta la tragedia de los Andes a través de los supervivientes de aquel accidente de avión que ocurría en el año 72. ¡Dame su pasaporte! ¡Su pasaporte! Agárrame fuerte y la manos. Así pasamos la noche. ¡Nadie se duerme! ¡Se van a congelar! Gritan los heridos. Y los ilesos. Aprovecho para recordarte que el día 10 de marzo, el día de la ceremonia de los Oscar, estaremos aquí en directo y en Los Ángeles, y desde Los Ángeles en directo. Dicho todo esto, empezamos. La Crónica Negra.
Expediente 83367. Richard Speck, la masacre de Chicago. Era una noche cálida del mes de julio de 1966. Una noche tormentosa y oscura. Richard Speck, totalmente fuera de sí, se adentró en el barrio de Jeffrey Manor. Allí se topó con una residencia de estudiantes de enfermería, ubicada en el número 2319, entre las avenidas Luella y Crandon. Las ventanas, debido al pegajoso calor que reinaba en el ambiente, estaban abiertas de par en par. Algunas de ellas estaban ocupadas por enfermeras en periodo de prácticas. Eran las 11 de la noche cuando Richard entró por la ventana de uno de aquellos apartamentos. Una de las inquilinas, la estudiante Corazón Amurao, ya metida en la cama, escuchó unos leves golpes en la puerta de su habitación. Confiada en que se trataba de alguna de sus compañeras, abrió la puerta. Ante ella se encontraba un hombre tambaleante que apestaba a alcohol. En su mano derecha empuñaba una pistola. En un primer momento no aparentó ser una persona violenta. De hecho, tranquilizó a la chica asegurando que no le haría daño a nadie, pero que necesitaba dinero. Después, sujetando a la chica para que no escapara, acudió a cada habitación hasta lograr reunir a las 7 estudiantes que estaban en casa en aquel momento. Las llevó a todas a un mismo dormitorio. Apagó la luz y les preguntó por el dinero que guardaban en la vivienda. Asustadas, las estudiantes le dieron lo que llevaban encima, poco más de $100. Hasta aquí el relato de un robo. Pero las cosas empezaron a cambiar sobre las 11:30 de la noche, que es cuando llega al apartamento otra estudiante de enfermería, Gloria Davy. Ahí es cuando empieza a ser más agresivo Richard Speck. Cortó una sábana en tiras y las ató a todas. Pero en lugar de marcharse con el dinero, empezó a ponerse nervioso, golpeando repetidas veces el revólver contra el suelo. Dejándose llevar por un impulso violento, tomó a una de las chicas y se la llevó a otro dormitorio. Allí la torturó, la violó, la mató, mientras sus compañeras oían desde fuera los gritos de dolor. Solamente una de las mujeres logró librarse de la tragedia, la chica que había abierto inicialmente la puerta. Corazón Amurao. En un descuido se ocultó bajo la cama sin que el asesino se diera cuenta de su desaparición. Cuando Richard Speck hizo lo mismo con cada una de las chicas, se marchó. Corazón, aterrada por lo que había presenciado, no se atrevió a salir de su escondite hasta que sonó el despertador a las 5 de la mañana. Richard Speck fue detenido poco después y condenado a morir en la silla eléctrica, aunque se libró de su ajusticiamiento por un pequeño error burocrático. Pasó el resto de sus días en prisión. Murió en su celda de un infarto en la mañana del 5 de diciembre de 1991. El lugar donde se encuentran sus restos mortales se mantiene en secreto. Esta noche abrimos el expediente de un personaje que llevaba tatuada en el brazo la frase «Nacido para traer el infierno». Y desde luego que lo hizo. Richard Speck, un personaje que siendo solo un adolescente comenzó a abusar del alcohol, no tardaría en consumir drogas y que muy joven empezó a delinquir. Un misógino, un hombre que odiaba a las mujeres, que tras divorciarse de su esposa y madre de su hija, se instaló en Chicago, donde llevó a cabo la masacre
que lo hizo tristemente célebre. Tengo al otro lado del teléfono a Sergio Cámara Arroyo. Él es profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad a Distancia de la UNED. Querido Sergio, buenas noches y bienvenido a la COPE. Muy buenas noches, Adolfo, y muchas gracias por la amable invitación. Bueno, vamos a situarnos en un día concreto, el 13 de julio de 1966. Ese día Richard Speck recibe una buena noticia. Había conseguido trabajo como marinero en un buque que saldría al día siguiente, y esa noche decidió salir y celebrarlo. Se marcha a los billares, bebe muchísimo alcohol, lo mezcla con somníferos, con otro tipo de drogas. Richard Speck estaba fuera de sí cuando en aquella noche de julio, esa noche calurosa y tormentosa de la que hablábamos en la ciudad de Chicago, se adentra en este barrio, el barrio de Jeffrey Menor, donde se ubicaba una residencia de estudiantes. Se cuela a través de una ventana, llama a la puerta de una habitación, hay una chica llamada Corazón que le abre la puerta. El plan de aquel delincuente era robar, pero lo que empezó como un robo se acabó convirtiendo en algo atroz. ¿En qué momento, Sergio, en tu opinión, en qué momento el ladrón pasa a convertirse en violador y asesino? Bien, en efecto, en un primer momento todo apunta a que las intenciones de Speck eran simplemente robar el dinero de estas estudiantes para granjearse unos billetes a Nueva Orleans. Sin embargo, finalmente parece que se desató ese infierno en esa habitación, en esa residencia. Lo cierto es que, aunque no se sabe exactamente por qué sucedió esa escalada de violencia, podemos decir que este horrible episodio no era un hecho aislado en la vida de Speck. Más bien fue la culminación de una serie de hitos violentos en la que, en cuya vida se juntaron una serie de factores internos y externos que habían contribuido a conformar una personalidad de hombre violento, alcoholizado, con muy baja autoestima, escaso autocontrol, baja tolerancia a la frustración. No era la primera vez que mostraba, desde luego, un comportamiento violento y ya había sido condenado en varias ocasiones por delitos menores, como robos, asaltos y agresiones. Incluso, presuntamente, ya había matado anteriormente, después de violar a una mujer en una ocasión anterior. Se dice que el terrible crimen estuvo motivado por la difícil relación de amor-odio que Richard Speck mantenía con el género femenino, fuente principal de su frustración y de su ira. El doctor Ziporin, su psiquiatra en la prisión y posterior biógrafo, llegó a afirmar en una de las entrevistas que asiduamente mantenía con Richard Speck que, a su juicio, el odio que tenía hacia las mujeres era resultado de la animadversión que sentía en primer lugar hacia su madre, a la que por otro lado idolatraba, por haber traicionado a su difunto padre, volviéndose a casar con un hombre alcohólico y maltratador. Un odio que se agravó tras el divorcio de su propia mujer y las fallidas relaciones que había mantenido. Cuando, tiempo después del brutal asesinato múltiple, ya en la prisión, Richard Speck pudo ver las fotografías de las víctimas, de esas estudiantes de enfermería, reconoció que todas ellas le parecían muy hermosas, y una de ellas en particular, Gloria Davy, según sus propias palabras, era clavada a Shirley, su exmujer. El doctor Ziporin sostuvo que Speck veía a las mujeres como santas hasta que se sentía traicionado por ellas por alguna razón, después de lo cual se desarrolló toda esa hostilidad. Probablemente debido a esas experiencias anteriores, cuando se encontró con las estudiantes de enfermería, finalmente se desató esa escalada de violencia. Entiendo. Decíamos que una de las chicas, Corazón, consigue ir rodando hasta debajo de una cama, se esconde, ella se salvaría de aquella masacre, sale de la cama, se encuentra con aquel espectáculo dantesco, 8 chicas, 8 compañeras muertas, violadas, sangre por todos sitios. Ella, tenía miedo de que el tipo siguiera en la casa, consigue salir por una ventana, sale por la ventana pidiendo auxilio a gritos, los vecinos llaman a la policía. Por cierto, ¿cómo supo la policía que él era el asesino, Sergio? Bien, a la mañana siguiente Richard Speck se despertó en el hostal e inmediatamente lo primero que hizo fue, como era habitual en él, bajar al bar a beber.
No recordaba nada de lo sucedido, o eso le dijo después a la policía, y no recordaba tampoco cómo había conseguido el arma ni cómo había llegado a la habitación. Y entonces vio la noticia de los crímenes en la televisión. Incluso se dice que le comentó al camarero del local que esperaba que cogieran a ese bribón. Pero los investigadores ya estaban tras la pista. ¿Cómo descubrieron que Speck podía estar detrás de esos crímenes? Pues en primer lugar por la detallada descripción física que había aportado la única superviviente. Incluso confeccionaron un retrato robot. En concreto, también pusieron en los periódicos alguna información relevante y en particular respecto a uno de los tatuajes que lucía, que como bien has dicho, indicaba esta frase: nacido para desatar el infierno. Bien, todos esos detalles que se daban en los medios de comunicación fueron finalmente nucleares, fueron importantísimos para que posteriormente se le reconociera. De hecho, la policía al principio, como no tenía pruebas suficientes para arrestarlo, aunque ya habían visto que había huellas dactilares que posteriormente coincidirían con las de Speck, decidieron tenderle una trampa. Crearon el falso rumor de que había un nuevo buque que necesitaba personal para ir a Nueva Orleans y facilitaron incluso un número de teléfono real para aquellos que querían más información. Richard Speck llamó y se interesó por el puesto de trabajo, pero no apareció posteriormente a la entrevista. Localizaron la llamada que proveía del motel donde se alojaba, pero entonces él ya había desaparecido. El asesino pasó todo el día bebiendo en los clubs de la zona e incluso pasó la noche con una prostituta. El propietario del local donde pasó la noche llamó a la policía, pero tampoco pudieron detenerle en esa ocasión porque de nuevo se había marchado. No fue hasta varios días después cuando Richard Speck escuchó en las noticias que le estaban buscando, vio su retrato robot e intentó suicidarse en un motel. Primero tomando un bote entero de somníferos, pero como no funcionó, trató de acabar con su propia vida cortándose las venas. Al oír los gritos, el conserje llamó a urgencias y cuando el médico llegó, reconoció no solo la cara de Speck, sino el tatuaje de su brazo, Born to Rise Hell, traducido como nacido para desatar el infierno o incluso más coloquialmente como nacido para lo peor. Sergio, una pregunta. El autor de la matanza de Chicago fue condenado a morir en la silla eléctrica, pero aquella sentencia a muerte no se ejecutó, sino que pasó el resto de su vida en prisión. ¿Esto por qué ocurrió? En primer lugar, no se ejecutó para la fecha que estaba fijada, el 22 de noviembre de 1968, como bien has dicho, simplemente por temas burocráticos, un tema relativo a la ejecución de la sentencia. El tiempo pasó y el 29 de junio de 1972 su sentencia fue revisada por la Corte Suprema de Estados Unidos, muy poco antes de cuando estaba prevista su ejecución. De hecho, durante ese periodo finalmente se abolió en el estado donde había sido condenado esta pena capital, por lo que la única opción de la Corte Suprema de Illinois fue ordenar que Speck volviera a ser sentenciado a prisión por el tribunal original del condado de Cook. El 21 de noviembre de 1972 se volvió a sentenciar a Speck a entre 400 y 1.200 años de prisión, 8 sentencias consecutivas de 50 a 150 años, que posteriormente se redujeron a entre 100 y 300 años, lo que de facto es una cadena perpetua. Se le negó la libertad condicional hasta en 7 ocasiones. Finalmente, el asesino de enfermeras, después de ir de prisión en prisión, murió de un ataque al corazón el 5 de diciembre de 1991. Profesor Cámara, gracias por atenderme y por poner en pie esta historia, este expediente de este personaje. Señor, gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. ¿En qué medida las drogas pueden anular la conciencia de una persona? Este asunto se lo quiero plantear al catedrático de farmacología de la Universidad de Alcalá, es vocal del Consejo General de Farmacéuticos, por tanto perfectamente cualificado para resolver estas cuestiones. Francisco Zaragoza, buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo, encantado de estar aquí. Oiga, ¿realmente la droga, un determinado tipo de droga, la mezcla de drogas, puede llegar a provocar que una persona olvide lo que ha hecho tras consumirla? ¿Es posible perder completamente la conciencia hasta ese punto?
Pues yo creo que sí es posible. Además está muy bien la consideración, la puntualización del comienzo. Alguna droga o la asociación de algunas de ellas. Efectivamente, esto ya lo creo que lo puede producir. No tenemos más que ver qué pasa con el alcohol. Así de simple. El alcohol con una buena borrachera pues hace que se borren muchas de las vivencias que se han pasado. Lo que ocurre es que quizá aquí interesa más saber el tipo de drogas adictivas, qué es lo que producen. Bueno, pues de aquí hay mucha leyenda, porque no tanto. Habría que hablar de otras, por ejemplo, las benzodiazepinas como ansiolíticos. Pues sí, a alta dosis, claro que se borra la memoria. Sí, uno no es dueño de sus actos en muchos momentos y encima no lo recuerda. En función de la situación del individuo y de la dosis administrada de benzodiazepina. Y con otros productos que me vienen a la cabeza, pues con dosis altas de antihistamínicos, también pasa, se puede ir la cabeza, se puede borrar la memoria, al menos en unos tramos. Así que sí, tengo que decir que sí es posible, aunque depende luego, por ejemplo, en un juicio, en la delimitación de responsabilidades, a veces se abusa de esto también. Entiendo. Oiga, ¿hay sustancias que al consumirlas incitan a la violencia o eso depende más de la persona que de la sustancia? No, sí, de las dos cosas, pero yendo a lo primero, a los fármacos en sí, fármacos adictivos, con llamadas drogas vulgarmente. Bueno, pues tenemos un ejemplo muy claro con las anfetaminas. Las anfetaminas, creo que quizá todos los que tenemos alguna edad hemos tenido alguna vivencia, incluso en la calle, de agresividad, de violencia. A mí no se me olvida una vez que estaba parado en una calle céntrica de Madrid, eran las 3 de la madrugada, y vino un coche, ¡pum!, arremetió, estábamos parados en un semáforo rojo, y arremetió contra el que estaba parado y saltó por la ventana el conductor agresor, pero como un gamo, se fue al otro, al agredido, casi le saca por la ventana, pero qué frenazo has dado, que no sé cuánto, bueno, y yo decía, no cabe duda, está de anfetaminas y sus derivados hasta arriba, porque esa agresividad, no es propia de un individuo que está normal. Por tanto, sí, también contestación afirmativa, aunque hay otras que producen auténtica adicción, que esas, más bien adormecen. Le hace morfina y así, los opioides. Entiendo. Hablábamos de sustancias adictivas, estamos hablando de drogas. Oiga, el consumo, no digo coyuntural, puntual, un día, que a mí me parece que hay tantas maneras maravillosas de divertirse en la vida y no tener que acudir a estas sustancias, pero en todo caso digo, alguien que consuma de manera habitual, ¿esto provoca lesiones orgánicas que esté absolutamente demostrado? 1 y 2, ¿estas lesiones pueden llegar a ser incluso irreversibles? Sí, con algunas sí. Lo primero que habría que decir al hilo de la pregunta es ¿por qué se consumen? ¿Qué es lo que buscan los consumidores? Evasión, esparcimiento, nuevas experiencias, cuando hay una mala formación de base, cuando el individuo, sobre todo si es joven, se cree incomprendido y busca otra cosa porque sus padres no le entienden, qué sé yo, pues esa es la pena que luego, anida en unos estratos de la sociedad marginales que le hacen que consuma. Bueno, y entonces entramos en la segunda parte. Efectos negativos que puede producir el consumo de drogas. Pues lo tenemos ahí muy sencillo con el cannabis. El cannabis, el 50% de los consumidores de cannabis a lo largo del tiempo desarrolla psicopatía. De modo que, más claro, el agua. Y luego ya si pasamos a mayores, no hay más que ver los que llamamos en la calle los junkies, es decir, los adictos a, diríamos heroína. Si lo llamamos de otra manera, que tiene muchas formas de llamarse la heroína, que normalmente ya no es heroína porque suele estar impura, porque se fabrica en unos barrios marginales, en unas cocinas, que no se puede decir laboratorios, y que lo venden, lo hacen pasar como heroína, aunque no lo sea. Y entonces, claro que eso produce una degeneración, no solamente del comportamiento personal, sino de la base orgánica, es decir, la base neuronal, por así decirlo. Sí, esto está totalmente demostrado, ¿no? Correcto, catedrático. Señor Zaragoza, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Ha sido un placer. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Adiós. Los psiquiatras que estudiaron el caso de Richard Speck consideraron que estaba capacitado para afrontar el juicio por los 8 asesinatos de los que le acusaban, aunque matizaban que cometió los crímenes durante un episodio de demencia transitoria